¿Qué tal, mi gente? Yo soy Tony Acevedo, esto es De Aquí. Suscríbete a este canal, dale like y, como siempre, dale a esa campanita y así cada vez que subimos contenido nuevo, tú recibes una notificación. Hoy estamos en De Aquí Studio. Este estudio lo hemos creado para poder entrevistar diferentes personalidades que entiendo que merecen el reconocimiento y aquí pues queremos darle ese espacio. Estamos en esta serie sobre figuras emblemáticas de las comunicaciones. Y ya tuvimos la primera parte, hoy es la segunda. Curiosamente, la persona que tengo hoy es alguien que es un profesional en lo que es salud y farmacia. Y incluso tiene su propia medicina o jarabe, que es un éxito total. Así que de eso van a saber algo ahorita. Sin embargo, nunca ha encontrado la cura, o quizás no quiera encontrarla, de una fiebre que le dio hace mucho tiempo. Y eso es la fiebre de la radio. Tengo conmigo hoy al licenciado Víctor Díaz. Bienvenido, Víctor. Gracias, Tony. Gracias, hombre. Qué bueno estar aquí contigo. Un placer y un honor que me hayas invitado. Me siento como la primera vez que me senté en el control de WPR hace muchos años atrás. Vaya, eso está bien chévere. Vamos a arrancar enseguida para que la gente sepa, y yo, de dónde salió este deseo, este gusto tuyo por la radio. A mí siempre me gustaron las comunicaciones, siempre soñé ser comunicador y para el tiempo de nosotros, yo me gradué en el 68 de escuela superior, esos años 60, en la Universidad de Puerto Rico no había escuela de comunicación pública y yo, las monjas me escogieron unilateralmente porque no tuve opción. Me nombraron como maestro de ceremonia todas las mañanas ahí en esa asamblea y realmente pues eso fue como el principio y ahí fui cogiéndole el amor a las comunicaciones y nada, como te dije, no pude estudiar comunicaciones porque la UPR no tenía escuela de comunicación pública y obviamente pues me fui por el otro camino de la farmacia. ¿Y cómo te da con sacar la licencia de la FCC? Eso fue una fiebre que nos dio junto a Radamés Cordero y a mí. Radamés, pues, obviamente su papá, Benjamín, pues era un hombre de comunicaciones también. Claro. Músico, comunicador, trabajaba siempre con equipos de música, sonido, tenía, me acuerdo, bocinas altoparlantes en la calle, estaba en comunicación rodante y pues nos dio con que debíamos probar en la radio y ahí comenzó todo. Nos fuimos en la fiebre, se nos apuntó Tony Balaguer, que acababa de llegar del que no se ve pero se escucha, que el que acababa de llegar de Chicago y se apuntó con nosotros y hicimos una excursión al Viejo San Juan a coger las pruebas de la FCC en aquella época. Hablando sobre eso, yo escuché, y quiero que tú la compartas, una historia de cómo Tony Balaguer sacó su licencia. Qué tiempo aquello. Tony no hablaba inglés ni lo leía. Aparte de que había vivido en Chicago por muchos años. Él acababa de llegar de Chicago. Pero en Chicago había una comunidad puertorriqueña enorme, tanto casi como en el Bronx. En aquella época. Ahora la comunidad grande está en la Florida, Ajá. pero en aquella época era en Nueva York y Tony pues había hecho altoparlantes rodantes también en Utuado. Buena voz, muy buena voz, excelente, pero él quería empezar a guisar en la radio. Y entonces pues se enteró de que Radamés y yo íbamos a coger los exámenes de la FCC y nos solicitó permiso para acompañarnos y venir también a coger el examen. Y se llegó hasta Arecibo, Radamés y yo estábamos en Arecibo. Radamés tenía vehículo para esa época. Fuimos guiando, Radamés fue guiando hasta el Viejo San Juan. Ahí hicimos la prueba de la FCC. Curiosamente, pues, Tony pues no leía inglés y la prueba era en inglés. Y nos pidió de qué manera lo podíamos ayudar y nos inventamos una clavecita. Y sí, como era un examen de múltiples para escoger la contestación,
Pues nada, le dijimos que la clave era si era 1, si nosotros le señalábamos con el 1, disimuladamente era A, si era el 2, B y así sucesivamente. Estaba tan nervioso que tuvo que apuntarlo en una cajetilla de en una cajetilla de fósforo. En la cajita de fósforo lo apuntó, 1 era A y así sucesivamente. Perfecto, hicimos la prueba de la mañana y él sacó perfecto, porque sacamos perfecto en la prueba, y él sacó perfecto y él estaba muy contento por lo que estaba pasando. Por la tarde nos sienta nuevamente a coger la parte de confirmar la licencia, y entonces resulta que a Radamés y a mí nos dieron una prueba similar y a Tony le dieron una prueba diferente. Cuando el técnico que estaba allí dijo, ¿quién contestó la prueba tal? Pues la teníamos Radamés y yo y tal. Y Tony dijo, pues será mía. no le quedaba de otra, tenía que aceptar el delito básicamente. Con la suerte de que las pruebas eran diferentes preguntas, pero la clave del examen era idéntico de todas las pruebas. Por lo tanto, sacamos una mala y él sacó la misma mala que sacamos nosotros. Y para completar la historia, Tony se sentó detrás del micrófono en WPR antes que Radamés y que yo. Mira qué bien, con todo y el truco y la ayuda, y sin embargo empezó a trabajar primero. Así mismo es. Yo recuerdo que para tú entrar a la radio, primero tienes que pasar por un proceso de práctica con algunos de los operadores actualmente trabajando, que te aceptan y haces horas de práctica sin hablar, solamente sentado con quien tú hiciste esa práctica. Tuve el privilegio de que mi tutor fuera don Carlos Dávila López, a quien le enviamos un saludo. Don Carlos está vivo y coleando, vivito y coleando, vive en las cuevas. Ajá. Y sus chicas son mis amigas, son clientes de la farmacia, y realmente pues don Carlos fue una persona muy culta, muy educado, muy bueno, un caballero. Me adoptó como un hijo en ese proceso, y lo que aprendí lo aprendí rápido porque él fue muy paciente para enseñarme. Sí. Fíjate, estaba recordando ahora lo que mencionaste ahorita de que ustedes fueron 3 a coger los exámenes de la FCC, y eso parece que era como una tendencia, porque así yo llegué a coger el examen. 2 amigos míos me dijeron, vamos a coger este examen, y pues vamos, y lo cogimos. En ese tiempo yo no pensé no estaba haciéndolo enfocado en la radio en el momento. Claro. Sin embargo, de los 3, lo único que fue a la radio fui yo. Ellos nunca usaron sus licencias, pasaron el examen, pero nunca hicieron nada de radio. Y entonces te pregunto, cuando tú empiezas ya un turno oficial, y quiero que comente ahí también, ¿cómo fue ese momento de solamente hacer control a que te dijeron que hoy vas a hablar? El momento ese fue bien curioso porque no me habían dicho nada. Yo llegué como todos los días de práctica a sentarme a escoger la música, poner los anuncios en queue, etcétera. Pero resulta que cuando llegué allí, don Carlos me dijo, esta noche sales al aire, esta noche vas a hablar. Y yo, ¿cómo qué? Y uno siempre se impresiona, y uno muchachito. Yo tenía 18 años, quizás, pues entré de 17, sabrá Dios si tenía todavía 17 cuando entré a la radio. Así que fue sumamente emocionante, porque realmente eso es un momento que no se olvida. Claro. De las cosas que no se olvidan en la vida. Yo recuerdo, yo practiqué con Ángel Morales, y él me lo dijo el día antes. Me dijo, mañana vas a ir al aire. Yo obviamente no dormí esa noche. Yo creo que estuve ensayando toda la noche lo que iba a decir cuando abriera mi micrófono por primera vez. Wow. Y en realidad no lo dije. O sea, los nervios eran tantos que yo nada de lo que había planificado dije.
No sé, después yo sé, cuando salí de ahí me encontré con algunos panas míos y me estaban vacilando, decían, se te notaba súper asustado. Pero tú tenías una ventaja y es porque tú ya venías de oratoria, Sí, de sí, hablar. sí, Yo correcto. no hacía eso antes, o sea, Eso me ayudó mucho, me Sí. ayudó mucho. Recuerdo que me dieron práctica y salí al aire básicamente y mi primer turno fue de fin de semana, pues estaba estudiando, ya había hecho el crossover, había terminado mi primer año de universidad en Arecibo y ya estaba de prepa en Río Piedra. Así que lo único que tenía disponible era los fines de semana. Y a mí me correteaban mis panas. Manuel Arnaldo Mato, el doctor Mato, que tenía vehículo para esa época. Manolo Maldonado, que tenía carro. Herminio Cintrón. Es decir, había un grupo de compañeros. Herminio y Manolo estábamos en farmacia también, en la misma facultad. Y pues se nos hacía fácil. Sí. Y realmente pues esa práctica y esos primeros turnos, básicamente yo trabajaba, a menos, creo que uno que otro verano, sí, correcto, me dieron vacaciones, le hice vacaciones a alguien de los compañeros, Sí. creo que Alfredo Pagán. Yo tenía el turno de los sábados y domingos, que la audiencia pues no era, era una audiencia diferente, no era audiencia regular, era una audiencia de Claro. adolescentes, jóvenes, que escuchaban la radio los fines de semana. Sí, de hecho, te iba a preguntar eso, porque tú trabajabas entonces, cuando ya tenías turnos de fin de semana porque estabas estudiando. Correcto. ¿Y cuál era tu fan base? ¿A qué demográfico tú buscabas llegarle con tu estilo? Sí, juventud. Juventud, Claro. eso era lo que yo pues estaba en la misma onda. Yo escuchaba radio en el área metropolitana, trataba de asemejarme en algunos estilos a los locutores que me llamaban la atención, que eran Sí. mis ídolos, y trataba, vamos, de copiar en cierta manera esos estilos hasta que fui desarrollando un estilo propio. Pero los jóvenes eran mi... Y en cuanto a la música, ¿era variado o tenías una línea que seguía? variado, pero tocaba mucha balada. En esa época Sandro, en esa época Marco Antonio Muñiz, que te digo, y también me gustaba tocar mucha música norteamericana. Yo escuchaba un programa en el área metropolitana de un gran locutor, WPMJ, era una emisora de habla inglesa en San Juan, solamente era en inglés. Sí. Y lo que tocaban era rock, balada, etcétera, etcétera. Y siempre escuchaba esa emisora y me gustaban los estilos. Y quizás de ahí aprendí algo también. En esos tiempos, cuando tú trabajabas en radio, la persona, los DJ, se convertían en una figura pública, en una personalidad. Se podía comparar de alguna manera como los artistas de televisión, con la diferencia, como decía Balaguer, no se ve pero se escucha. ¿Cómo era? ¿Tú recuerdas, llegaba la gente a la emisora o te veían en la calle? En la semana se cerraba a las 10, pero los sábados se cerraba a las 11. Ujú. Se corría una hora más. Y la emisora se llenaba de jóvenes que llegaban a traerme papelitos, un saludo para fulanita de parte de Prensejo, etcétera, etcétera. Y muchas veces esa parejita estaba allí escuchando y viendo la programación, básicamente como si estuvieran participando Sí. del show, aunque no se veía, pero participaban básicamente de toda esa dinámica. Claro, incluso yo no sé si tuviste la oportunidad de trabajar en programas especiales que a veces eran de horarios extendidos y la gente llevaba cosas, te llevaban comida. Los domingos yo entraba y había programación religiosa. Yo abría la emisora los domingos y había programación religiosa, creo que era a las 7 que se abría la emisora. No estoy, si mal no recuerdo, a las 7 de la mañana. Y había un bloque de programas religiosos como hasta las 10, de diferentes denominaciones. Y inclusive puedo recordar que venía un programa grabado en un reel. Ajá. Y había que ponerlo en la tocacinta de reel para que aquel programa corriera. Yo lo aprovechaba mientras estaba el programa anterior, seteaba, lo dejaba set
para cuando le tocara empezar ese programa, pues sencillamente nos vamos y era un break que tenía. Y en esa época mucha gente me traían desayuno a la radio. Sí. Y eso era espectacular, tú sabes, realmente. Sí, uno era un personaje, ¿no? Uno era una persona popular en el pueblo, yo lo recuerdo. En términos de la música, ejemplo de tu gusto musical, en Utuado, que era donde trabajabas, no había programación, porque por acá nunca ha habido programación, y a veces sacaban un paquete de discos y eso necesariamente no eran los discos que tú querías poner. ¿Cómo tú manejabas eso? Generalmente yo llegaba a la emisora a las 6 de la tarde a mi turno y me encadenaba una hora por lo menos con WPR-FM. Sí. Y entonces, que actualmente es Radio Redentor, y entonces esa hora yo me iba a la discoteca a buscar la música que yo quería tocar. Y la moví al frente y puedo recordar que a cada lado, principalmente al lado derecho de la consola, había un hueco donde uno podía poner el EP, Sí. principalmente, los acomodaba de modo de que salieran en el orden que yo quería que salieran. Eso era básicamente programación también. Claro, pero era tu Pero propia era mía programación. personal, correcto. Pero como luego empecé a trabajar en Fidelity también, ahí aprendí más todavía de programación y trabajar en Fidelity fue una universidad, de verdad. Mira, y por lo menos yo, cuando yo estuve en radio, lo que tú le llamas la discoteca, que es también donde estaba el cuarto de grabar los comerciales, a nosotros nos lo cerraban y no teníamos acceso y teníamos que recurrir a comprar a veces nuestros propios discos. ¿Tú llegaste a pasar por eso? Tú no tienes idea la cantidad de discos que yo compraba y me los llevaba para casa. Después que los había tocado por un mes, por lo menos, 4 programas el fin de semana, ya los dejaba, porque compraba mucho 45. Compraba mi LP también. Iba a Ponce y allá estaba Casa Noel, que aquello era una super discoteca. Uh-huh. Charlie Maldonado traía buena música. Charlie Record Store. Pero acostumbraba a ir a Plaza Las Américas a comprar mi música y la traía para tocarla el fin de semana. ¿Tú tuviste cuántos años haciendo turno en WPR? Estuve como 2 años realmente, sí. Cuando se me apretó la cosa en los estudios en el área metropolitana, claro, pues ya no podía venir con la misma frecuencia que venía a Utuado. Y pues ahí empecé en Fidelity, como te dije, gracias al amigo y gran locutor Alcides Cintrón, que Alcides trabajaba para Fidelity, le surgió una plaza en Radio San Juan y entonces me recomendó. Me probaron, había que leer noticias, sí. Había que hacer varias cosas y me dieron el turno de fin de semana. Lo mismo que hacía en Utuado, pues lo empecé a hacer en Fidelity, con la diferencia que eran horarios más extendidos. Sí. Más extendidos y mejor paga. Mejor paga, indiscutiblemente. Mira, una experiencia que yo tuve y que no creo que hoy, por lo menos en esta área, se da, era la oportunidad de conocer artistas. ¿Te sucedió? Sí, eso regularmente me pasaba bastante en los días de fiestas patronales. Cada vez que venía un X artista a dar su show a Utuado, llegaban temprano y siempre paraban en la emisora y acostumbrábamos darle una entrevista, 15, 20 minutos de entrevista, y de ahí pues aprovechaba y después de que los entrevistábamos le pedía el favor de que si me podían grabar una promo para poner en la emisora y así mismo fue. Así conocí muchos artistas, Tami, por ejemplo, Yolandita Monge, Dani Rivera, ¿qué
¿qué te puedo decir? Artistas de esa época que venían con frecuencia a hacer fiestas patronales y siempre terminaba con una promoción de cada uno de ellos. Eso te iba a preguntarte, ¿lograste que te grabaran algún jingle o alguna cosa? Generalmente era un saludo, yo Sí. ponía la música de alguno de ellos y por decirte, Yolandita, hola amigos, les saluda Yolandita Monge, estoy en WPR Radio en Utuado y les invito a que sigan en sintonía con el show de mi panita Víctor Díaz. Súper, súper. Panita. Sí, no, exacto. Acabamos de panita. conocer, pero ya era un panita. Después uno salía a la calle, pero panita Yolandita Monge. Sí. ¿Tú tuviste la oportunidad de hacer MC, de hacer maestro de ceremonia en fiestas patronales o algún tipo de actividad externa? Sí, empecé haciendo cositas en el Centro Cultural. Pedro Rodríguez, nuestro querido amigo, compañero, pues era el presidente en esa época y ya yo estaba empezando a hacer cositas y me invitó a ser maestro de ceremonia en algunas actividades sociales allá en el Centro Cultural. Aparte de que luego, por primera vez en mi vida, pues pude hacer fiestas patronales gracias a la cortesía de uno de los maestros, don Francisco Paco Morales. Paco, pues, era muy amigo de papi y pues me invitó a Radamés y a mí, y Radamés y yo estuvimos en 2 micrófonos diferentes leyendo comerciales de aquella época que no se grababan, era voiceover, y también en algún otro momento que él salía del templete por X o Y razón, tomábamos el micrófono y hacíamos MC en las fiestas patronales. Y que no es lo mismo, te lo digo porque yo tuve la experiencia de estar en cabina, detrás de tu micrófono solo, que pues, te sientes cómodo, ese tu mundo, Claro. y salir a un templete donde está toda la gente ahí y tienes en mente, no puedes fallar, o sea, qué dices, qué no dices, cuándo, el timing, todo tiene que ser perfecto. Correcto. Hay mucho nervio, a mí me pasó. Sí. Yo, pues a nosotros, en el caso, como hablamos ahorita, me ayudó mucho que las monjas nos ayudaron a, ¿cómo te digo?, a enfrentar a públicos en competencias de oratoria, etcétera. En el colegio se llamaban asambleas. El primer viernes de mes, cada grupo preparaba una asamblea. La asamblea tenía que ver, casi siempre eran actos artísticos. Y entonces, pues, uno que otro que cantara en ese grupo, pues, cantaba alguna canción, etcétera, etcétera. Y me tocó, desde muchacho, en escuela superior, hacer de maestro de ceremonia en ese tipo de actividades. Y uno, eso es una escuelita. Claro, yo estaba Eso es una acostumbrado. escuelita y ya uno le va perdiendo el miedo a hablar en público. Ya tú habías estado de frente al público. Yo Correcto. lo hice por primera vez cuando hice unas fiestas patronales. Y fue Impresionante, pánico de momento, seguro. Impresionante. Ahorita mencionaste a don Paco Morales y me gustaría que hablaras sobre 2 personas que creo tuvieron influencia en ti de alguna manera, y es don Paco Morales y don Benjamín Cordero. Wow, qué 2. Benjamín, vamos a empezar con Paco. Paco era amigo de la familia. A Paco yo lo conocí desde niño porque Paco era muy amigo de papi, muy amigo de papi. Y de don Antonio Servía, que era el dueño de la farmacia Servía, donde papi trabajó toda una vida. Paco tenía publicidad móvil, hacía mucha publicidad móvil en Utuado. Y entonces a Paco pues lo fui conociendo primero como amigo de mi papá. Y él era como un tío, vamos, ¿sabes? Y entonces pues tuvimos una excelente relación durante toda la vida. Paco era un hombre muy bueno, muy jocoso. Puedo acordarme de muchas anécdotas y incidentes junto a Paco. Y siempre lo admiré porque Paco tenía un metal de voz hermoso, bien templado, sabía utilizar muy bien el idioma,
era un locutor fino. Era un locutor fino. Y me sirvió de, de norte, esa escuela con Paco. Y el día que Paco murió siempre me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo porque lo quise como un tío realmente. Sí. Y el caso de Benny, los dos que en paz descanse, Benny faltó muy joven. Benny murió muy joven y Radamés, que era mi amigo del baloncesto, jugábamos, yo iba a jugar a la Jai, a la Muñoz Rivera, brincábamos la verja, nos íbamos por el caminito de los Pinos, cuando la escuela estaba cerrada para jugar baloncesto, no habían muchas canchas en Utuado, y empezamos esa amistad. Luego, pues, fuimos compartiendo la música, el gusto musical, la radio, y Benny, pues, inclusive en su programa del abuelito me entrevistó en varias ocasiones para su programa, así que creo que Radamés tiene copias todavía de alguna de esas entrevistas que cuando le hable le voy a preguntar porque me resulta interesante. Otra persona que me gustaría que hablaras de él es don Benito Martínez. Wow. Otro padre. Don Benito fue un caballero siempre, un hombre que me dio mucha confianza. Tengo que decirte que lo aprecio todavía, lo quiero todavía, porque don Benito fue una persona muy buena, me dio la oportunidad de sentarme detrás del micrófono en WPR, él y doña Ana Eloísa, los dos me recibieron con mucho cariño en esa empresa y tuve el privilegio de que trabajé con compañeros espectaculares, Alfredo Pagán, Héctor Álvarez, Otoniel Rodríguez, y así por el estilo, mucha gente, buenos locutores de esa época que tuve la oportunidad, Tito Andújar, Cheví, bueno, de liga. De hecho, don Benito, yo digo igual, ¿no? Don Benito, yo siempre he dicho que es el jefe que todo el mundo quisiera tener, porque él era jefe, era papá, era un montón de cosas, te daba tantas oportunidades, te escuchaba, él siempre estaba buscando el remedio para las cosas y yo me sentía súper bien porque le planteaba algo y él decía, hazlo, vamos a hacerlo, y si sale bien y si no, pues no lo hacemos más. Era tremendo, don y Benito. de eso no hay muchos hoy día. Dicho sea de paso, Tony, copié ese estilo gerencial. Yo llevo 52 años como dueño de la farmacia San Miguel y en esos 52 años ha desfilado un sinnúmero de empleados, de gente muy buena, todos muy buenos. Dicho sea de paso, ahora mismo tengo compañeros que llevan 20 años plus con nosotros en este momento. Wow. Que eso, en este tiempo, tú mantener un empleado por 20 años o más, algo bien se está haciendo. Eso es cierto. Y eso es muy cierto. pues yo siempre fui y he sido muy proactivo con mis empleados, siempre han sido como hijos, he tenido buena relación personal con ellos y yo creo que eso es parte del éxito de cualquier negocio, la relación humana. El detalle ese de cómo compartir con los seres humanos es básico para que uno sea triunfador en los negocios. Muy cierto. Supe también que tú llegaste en algún momento a hacer narraciones de deporte, béisbol, AA. Hicimos béisbol AA, hice voleibol también superior, aquí se jugó voleibol superior, eso lo compartí con Luis Baez, muy buen narrador de voleibol, excelente. Pero AA, pues me tocaron dos compañeros que fueron condiscípulos míos en algún momento de la vida. El primero fue Elmi Martínez. Elmi y yo estudiamos
juntos en el Colegio San Miguel desde kindergarten. No, Elmi estuvo un tiempo que se fue del colegio porque entró por el seminario en Ponce, jovencito, y estuvo como 2 o 3 años fuera de la clase de nosotros. Pero los últimos 2 años regresó y se graduó con nosotros en el Colegio San Miguel. Quiere decir que Elmi, pues, es compañero mío de toda la vida. Y Elmi fue el primer apoderado de los montañeses que me ofreció trabajo como narrador. Elmi y yo teníamos unas guerras que todavía en las paredes del Colegio San Miguel retumban, porque yo soy fanático de los Dodgers de Los Ángeles y Elmi es fanático de los Gigantes de San Francisco. Y esos dos equipos traen una rivalidad desde que estaban en Nueva York. Los Dodgers eran en Brooklyn y los Gigantes estaban en Nueva York. Se mudaron los dos juntos el mismo año a la costa del Pacífico. Son eternos rivales. Pero para esa época habían 2 lanzadores, uno por cada equipo, que son 2 Hall of Famers. Los dos están en el Salón de la Fama. Y son a cual mejor de los dos. Los Gigantes tenían a Juan Marichal y los Dodgers tenían a Sandy Koufax. Y Elmi y yo teníamos guerras, literalmente, cada uno defendiendo al lanzador de su equipo. Y todavía tú le preguntas a algunos compañeros de esa época y dice, no vengan a hablar de béisbol, que ya eso pasó. Pero ese me dio la oportunidad de narrar para los montañeses 2 temporadas consecutivas. Una tremenda experiencia narrar béisbol AA. Luego, cuando Herminio Cintrón toma la rienda del equipo de los montañeses, me ofrece la transmisión de los juegos y de inmediato se la coofrezco a Pedro Rodríguez Vázquez. Pedro entonces fue productor de las narraciones de los montañeses. Tuvimos un gran equipo de locutores y narradores, incluyendo la primera vez que se utilizaba un pelotero profesional. Contratamos a Tito González, que en paz descanse, y Tito se desarrolló como un analista de béisbol espectacular, de Grandes Ligas. O sea, él no llegó a Grandes Ligas por algunos accidentes que hubo en el camino, porque tenía el talento. Pero en cuanto a narración y comentarios, Tito le dio lustre, le dio brillo a la transmisión de los montañeses cuando estuvimos haciendo ese proyecto. Lo hicimos por 2 años también. Wow. Algo que todavía se hace en la radio, se hacía y se hace todavía, es que los locutores, además de su nombre, tienen otro nombre o se le conoce de otra manera. Apodos. O son los apodos. Motos. En mi caso, yo tenía un jingle que me lo grabó un fraterno mío que trabajaba en radio en el área metro, el Lobito Feliz, que es de Arecibo. Ah, sí. Y era seguro. con Tony Acevedo, Vedo, con mucho eco. Sí. Recuerdo al doctor Santiago, a Jimmy, que él es Jimmy Santiago y era Jimmy Chanti. Y Víctor Díaz. Víctor Arriba Díaz. Ese era que ese nombre me lo pusieron los compañeros en la música, pues, allá en la emisora, porque yo siempre que estaba narrando, pues decía, bueno, y aquí les traigo a Marco Antonio Muñiz, vamos arriba con la música. Y entonces ahí salía. Sí, yo creo que recuerdo siempre Víctor Arriba Díaz, sí, era algo que se usaba mucho. Mucha gente pensaba que ese era un apellido que yo tenía. Dicho sea de paso, tengo un compañero farmacéutico de apellido Arribas, de Aibonito, uno de mis hermanitos de la escuela de farmacia. Esta semana precisamente conversé con él y Modesto, su apellido paterno es Arribas. Y entonces cuando él se enteró de que a mí me decían Arribas, y me dice, pues tú y yo somos hermanitos. Qué bien. Iba a mencionar ahorita, se me olvidó que de la experiencia de conocer artistas, entre las personas que yo pude conocer y hablar, mi mejor experiencia fue cuando entró a la emisora. Yo estaba de turno Rubén Blades. Wow. Él estaba grabando su primera producción con Willy Colón. No, eso y él estaba de gira y pasó de noche por Utuado. Y puso la emisora y yo tenía esa noche como que era la noche de Rubén Blades porque era nuevo y me llamaba la atención y lo estaba poniendo casi todo el LP.
y él entró bien entusiasmado y me filmó un LP, me lo regaló. Fue una experiencia bien Qué chévere. tremendo, qué tremendo. Víctor, tú tuviste relativamente poco tiempo en Utuado, unos 2 años, y estuviste en el área metro. En el tiempo tuyo de radio, ¿hay alguna experiencia que podamos llamar o impactante o que en realidad de estos momentos que uno pasó algo y lo recuerda siempre? Realmente la radio a mí me trajo tantas sorpresas, ¿no? Yo el hecho de que de aquí salí también y caí en el área metro, para mí eso fue bien impactante, porque yo entendía que pues yo me sentía ser un locutor regional, vamos. Sí. Yo todavía no creía que estaba listo para hacer radio en el área metropolitana. Y Radio Fidelity es dicho sea de paso, ahora está en cadena, una cadena que tocan de todo. Pero en esa época era una emisora sola, ellos, en la banda FM, con un sonido bonito, precioso. Y haber estado ahí, eso fue bien impactante para mí. Ahí mismo conocí muchos artistas también. Ahí sí que tuve la oportunidad de conocer muchos artistas porque venían y ahí los entrevistábamos también ahí en Radio Fidelity. Y eso fue algo... Ahí conocí a Tony Croato, ahí conocí a Nilsa Candelaria, ahí conocí a diferentes artistas que estaban de moda en esa época. A Dani lo repetí, que lo había conocido en Utuado. Julio Ángel, toda esa gente los conocí en esa emisora, y trabajar en Fidelity fue una experiencia bien gratificante. Sí. Y fueron experiencias bonitas, significativas. Te pregunto porque, de hecho, yo tuve más tiempo en la radio, ¿no? Yo tuve cerca de 8 años en la radio aquí, y en 8 años pasan muchas cosas. Y dos experiencias que yo le puedo llamar impactantes para mí fue las inundaciones de Eloísa. Yo estaba en control ese día, yo estaba en la emisora cuando bajó todo el golpe de agua. Por lo tanto, yo estoy en radio trabajando mi turno, se me va la emisora del aire. Lo próximo que veo, la antena bajando río abajo, la antena de la emisora. Wow. Y me quedé pinchado ahí. Yo pasé la inundación de Eloísa en el puente de acero, en el puente de la playita, con 2 o 3 personas que se quedaron pinchados ahí, jugando que no subiera más el río. Así que yo pasé la inundación ahí. Y eso es algo que yo siempre recuerdo. Eso es impresionante. Sí. Tiene que ser impresionante. Y otra experiencia es una vez que estaba en control, cuando tiempo político, un debate político al aire, y se formó un revolú y se cayeron a microfonazos las personas que estaban debatiendo. Ese evento fue famoso en la comunidad. Yo tuve que cortar del aire, famoso, poner música, sí. Hasta testigo fui fue algo que siempre recuerdo. Vamos a hablar un poquito establecer un poquito de comparación, porque tú tuviste la experiencia, tuviste ahí old school y la nueva era digital. ¿Qué te parece? Bueno, en esa época se hacía locución de verdad, realmente. Ahora son bloques musicales, tú cortas, das la hora, el tiempo, etcétera, etcétera. Están en sintonía con fulana de tal y su programa aquí en tal emisora. Siguen con la música. En la época de nosotros se comentaba la música, se documentaba, se disjoqueaba, correcto. Disjoquear es un arte. Sí. Disjoquear es un arte, ya nadie disjoquea, ya tú no oyes disjockey. Medir el tiempo de la introducción musical de un número para no chocar con la voz del intérprete, aquello era toda una magia, ¿no? Inclusive yo cogía el tiempo del tiempo, o sea, lo que iba a durar esa introducción para poder hablar. Y había veces que tenía que apurar porque se estaba acercando el momento de cortar ya. Eso es el arte de hacer locución. Sí, la verdad es que yo tuve la experiencia también, y no hay playlist. Tú tienes todos tus discos ahí y los pones y haces el famoso cue, que es lo que tú acabas de comentar. Escucha el scratch ese para saber cuando ya no hay scratch, para que entre con la música,
y no choques, como tú dijiste, con cuando empiezan a cantar. Correcto. Eso es una habilidad. Y otra cosa que sucedía también era que uno aprendía mucho a conocer la música al nivel de que como todo el tiempo tú estabas, hacías el cue con la introducción, después cuando tú estabas en cualquier jangueo, cualquier sitio fuera y sonaba música, desde que empezaba tú decías ese Richie Ray o ese Bobby Valentín o ese, porque conocías ya esa introducción. Introducciones muy musicales. Yo todavía, yo hace un tiempito atrás, principalmente en la pandemia, hice radio en mi emisora, Radio del Viví, y todavía utilizo ese estilo. Y pues, y yo oigo música, como tú dices, sé lo que viene detrás. Sí. Por lo menos de la música de esa época. Claro. Es, yo lo digo y no lo digo de forma despectiva, pero hoy día, el problema es que hoy día la radio es más informativa que entretenida. Sí. Hay demasiados tiempos de gente hablando en vez de música tocando. En el área metro son los talk shows que tienen el día entero. Completo. Y en esta área por acá, demasiados programas que no son, yo no me quejo, pero los programas de servicio público, los programas de hablando sobre agricultura, sobre estas cosas que no están mal, pero hay demasiados. Sí. Y casi no hay música. De hecho, por eso es que la gente también acude a las redes, ¿no? Spotify y todas estas cosas. Porque ahí tienen música sin interrupción. Pueden inclusive sintonizar canales del artista preferido. Pueden estar todo el día oyendo música del artista preferido y no hay interrupción, vamos. Y eso es buena la información y tenemos que tener información. Pero yo creo que con que haya noticieros, a veces tú oyes repitiendo las noticias durante todo el día lo mismo. Sí. Lo mismo. Es muy cierto. Pero eso, igual que tú recuerdas, porque lo hiciste, los tiempos de que tú seguías el log y los cartuchos de los anuncios, que eran como el formato de 8-track, que entonces estaban ahí, tú seguías esa lista y pusiste música ahora tengo que meter estos anuncios. Tu turno completo, en realidad, tú estabas ocupado. Eso es así, principalmente en el caso mío, había la ventaja de que en la noche había menos anunciantes. Sí. El domingo había un poco más de anunciantes. Y entonces, pues, sí, tocaba más anuncios. Pero en mi programa de los sábados por la noche, básicamente era un programa con muy pocos anuncios. Quizás 1 o 2 por cada hora, ¿sabes? Y aquello, pues, obviamente había que identificar la emisora, en la media hora, etcétera, etcétera. Pero tenía la opción de estar tocando música y comentando y vacilando, porque ahí era un vacilón. Era un vacilón. Durante las horas que el programa empezaba a las 7 y duraba hasta las 11, son 5 horas de música. Eso era un mundo. Sí. Eso era un mundo, tú sabes. Sí, en mi caso, mi fanbase era salsa, porque yo soy cocoro, yo soy salsero, y siempre estuve buscando esa gente, y pues casualmente me tocó un turno, cuando empecé a hacer el turno era a las 5 de la tarde, que ya esa es la hora que los estudiantes están fuera de la escuela, los universitarios están fuera de la universidad, y yo estaba buscando ese fanbase. Tuve choques un poquito con Efraín, por ejemplo, que no quería que yo estuviese todo el tiempo poniendo salsa, porque no usaba los discos que él sacaba, pero Benito pues siempre tiraba la toalla. Y por la noche recuerdo que en la semana había un programa que se llamaba Serenata Sutil. Otro clásico. Exacto, a mí me tocaba, y yo joven al fin y empeñado en que yo no quería poner música de trío ni nada en ese tiempo, esa es música suave, es 1 hora de 9 a 10 de música suave, yo la ponía, pero pues Santitos Colón, Cheo Feliciano, yo buscaba gente dentro del ámbito de Fania, de la gente de salsa que tenían sus boleritos. Sí, claro. Y cumplía, pero sí, esa era la hora de suavizarlo todo, sí. hasta las 10 de la noche. Fue bien interesante, la verdad que fueron años bien interesantes. Ese programa se despedía con un tema musical que hicieron famoso tanto un chileno y un argentino, Antonio Prieto y Roberto Llanes. Buenas noches, mi amor.
Y en el tema que interpretaba Roberto Llanes, había un espacio como de casi 20 segundos de que no había interpretación, sencillamente se oían pianos y no sé, violines, etcétera, etcétera. Y yo aproveché para la despedida que había que hacer. WPR es operada por la Central Broadcast Corporation con el debido permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones, toda esa verborrea. Y lo que hice fue que la adapté y me cabía en el tiempo ese que estaba la música sonando sin parte vocal. Y terminaba ahí en la raya cuando empezaba nuevamente Roberto Llanes con su voz. Y aquello siempre a mí personalmente me produjo mucha satisfacción, porque fue algo que me la saqué eso fue de la Manga Production, y era diferente porque había que esperar que se acabara la música para tú poner los himnos y poner esa despedida de la emisora. Y era de las habilidades que estábamos hablando ahorita, claro, o sea, creaste ese timing de saber cuándo entras tú, cuándo va a entrar la música. Ese oído había que tenerlo como navaja. Tú estabas mencionando que leías esta identificación y yo recuerdo que en un tiempo había que leer el EBS, el Emergency Broadcast System, había que leerlo porque no estaba grabado y había que leerlo en español y había que leerlo en inglés y eso es larguito y uno tiene que hacerlo ligero. Sí. Víctor, si tú tuvieses que resumir de alguna manera lo que significó la radio para ti en tu vida, ¿qué nos puedes decir? La radio es parte muy importante, muy integral de mi desarrollo como persona, porque mucha gente me dice todavía que le gusta hablar conmigo cuando van a buscar un remedio para cualquier enfermedad que tengan. Yo establezco comunicación, una conversación inmediatamente con el paciente. Por lo tanto, las comunicaciones han sido una parte muy integral en mi desarrollo como farmacéutico principalmente. Y es más, te digo, hasta en la comunicación con mis hijos, las comunicaciones me han ayudado. Porque con mis hijas y con todo el mundo. Pero tú sabes que uno a veces choca mucho con los hijos. Sí. Pero en el caso mío, bueno, las dos vienen del campo de las comunicaciones, básicamente. Y ellas entienden lo que yo estoy tratando de explicarte y a nuestros amigos, porque realmente si no hay comunicación, si tú no miras a la persona directo a los ojos, tú no estás teniendo una buena comunicación. Y ahí se establece lo que es una comunicación efectiva. Sí, saber comunicar, lo que tú dices es muy, muy cierto, saber comunicar es un arte. La radio ayuda muchísimo a eso porque quizás no ahora tanto, pero en otros tiempos tú tenías que escoger tus palabras en la radio, tenías que tener mucho cuidado con las cosas que dices y saber escoger las palabras correctas, y eso es una habilidad que se desarrolla y uno se queda con eso, y entonces cuando tú hablas con el público, como tú dices, con tus hijos, con tus pacientes, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo mi academia de taekwondo, con mis estudiantes, con mis atletas, uno sabe comunicar, uno sabe escoger las palabras. Completamente de acuerdo. Sí. La radio, sin lugar a duda, Tony, nos sirvió de un gran taller para el resto de nuestra vida profesional, cotidiana, llámese como se llame, ¿no? La radio mejoró nuestra vida, pero por un montón. Cierto, muy cierto. Vamos a cambiar un poquito y vamos a producciones independientes. Radio del Viví, nuestra emisora está en la web, tenemos un site en las redes, y este programa se origina, yo tengo un estudio en casa donde tengo 2000 y pico de LP, sin incluir los discos compactos, cassettes, que los toco, y sin incluir obviamente mi discoteca digital. Radio del Viví, pues siempre me ha dado la opción de mantenerme pegado a las comunicaciones.
Es decir, yo nunca me he retirado per se del mundo de la radio, de las comunicaciones, y me encanta hacerlo. El programa que tengo actualmente, he tenido varios programas. En el tiempo de la pandemia tuve un programa que se llamó, y estoy a punto de comenzarlo nuevamente, Canciones, LPs y Recuerdos, porque ya no se tocan LPs en la radio. Y entonces, siempre, muchas veces, un domingo que otro, escogía un artista X y tocaba su música, pero no digital, sino directamente desde un LP, con el scratch y con el hiss y con toda la historia. Aunque se limpian y se lavan bien, pero me encanta el paso del brillante sobre el acetato. Ese sonido a mí me produce un éxtasis que es una cosa increíble, tú no tienes idea. Yo disfruto más un disco rayado que un disco nuevo sacado de paquete. Sabes que tuve la oportunidad de ver unas fotos de tu estudio y de hecho se lo comenté a Irving. Yo vi tu estudio y yo dije, diantre, de aquí estudias una cajita de fósforo. Cuando yo vi tu estudio, la cantidad de discos, racks y racks de LPs que tú tienes allí. Sí. Y aquello es inmenso, allí hay 2 estudios. De verdad que sí, caben 2 estudios, de verdad, pero me gusta estar cómodo, tengo filtro de aire, tengo mesas para si hay alguien invitado. He tenido en ocasiones programas con 4 personas participando juntos, tipo de foro, y pues los pongo en diferentes sitios en el estudio, le monto su micrófono a cada uno. Me encanta la idea, de verdad. Bueno. Para mí, y este próximo domingo 9 de junio, regreso después que tuve la trombosis, que todavía estoy en proceso de recuperación, pero me siento bastante bien. La voz pues no le ha dado mucho moho. Gracias a Dios, pues en ese aspecto pues estamos listos. Y el día 9 volvemos al aire con Canciones, Amores y Poesía, que cambiamos el horario porque hay mucha gente que me dice que los viernes, yo estaba dando los viernes de 8 a 10 de la noche, y entonces mucha gente me dice que los viernes salen con la esposa, la compañera, amistades, grupos de amigos que se reúnen y salen a compartir sociablemente, y el viernes posiblemente es el día que menos audiencia puede tener el programa. Pero en el tiempo de la pandemia, sábado y domingo, era espectacular. La cantidad de público que estaba sintonizado a través de Radio El Viví fue siempre muy buena, y los programas especiales que he dado, por ejemplo, homenaje a Pablo Milanés, hicimos un programa de la música utuadeña por motivo del 255 aniversario de la Fundación de Utuado. Estaba Pedro Rodríguez, estuvo Radamés Cordero, Amílcar Rivera y este servidor. Y hicimos un programa, estuvimos 3 horas en los 2 casos a palo, y una audiencia que traspasó fronteras porque estuvo por donde quiera. Wow. Radio del Viví tiene una página en Facebook que se llama así, Radio del Viví. Eso es correcto. Pero, ¿y el enlace para la emisora en internet cuál es? http //, Radio del Viví en letra minúscula .airtime.pro. De todas formas lo vamos a poner para que ustedes lo vean y se conecten. Víctor, yo quiero que tú invites a la gente en tu cámara a Radio del Viví, pero antes de eso quiero también sacar una parte para que nos mencione tu profesión, tu farmacia, la farmacia San Miguel, porque además la farmacia San Miguel es una farmacia de pueblo,
y tiene su propio medicina, su propio jarabe, que es bien conocido en Utuado, para que nos menciones un poquito de Farmacia San Miguel. Bueno, como te dije, la Farmacia San Miguel comenzó el día 1 de junio de 52 años atrás, 1973. Yo me gradué ese verano. Yo no había graduado todavía de farmacia en el 73 cuando ya teníamos la farmacia. Y Víctor, ¿qué es Éxito Total? Éxito Total es una mezcla de diferentes jarabes que mi papá hacía compounding, lo que se llama ahora compounding. Ajá. Eso tiene un nombre muy sofisticado, ¿no? Compounding, pues, es componer, es hacer medicamentos, crear from scratch. Y entonces, ahora mismo hay farmacias especializadas en compounding que lo que hacen es crear medicamentos que ya no están en el mercado. Y un médico quiere un medicamento específico, por decirte un Donatal, que era algo que venía para el estómago, que ya no viene, pues esta farmacia, si el doctor quiere Donatal, llama a la farmacia, ¿me pueden preparar un Donatal? Seguro que sí. Eso no lo cubre el plan médico, eso tiene que comprarlo el paciente cash. Exacto. Y pues papi hacía compounding y yo aprendí esas mezclas. Papi, pues ya hace años que pasó a mejor vida. Entonces empezamos a hacer estas mezclas que papi me enseñó y siempre han sido buenos medicamentos desde que papi los hacía. Y ahora mismo tú oyes unos jarabes que anuncian por televisión, que si Zacató o que si qué sé yo, para la flema, sí. Presentan a alguien tosiendo para la flema. Mira, ninguno de esos jarabes tiene la calidad de lo que nosotros preparamos en Éxito Total. Y ya tenemos 4 fórmulas. Papi me dejó 2. Me dejó la fórmula original y la fórmula pediátrica. Luego yo hice una fórmula libre de azúcar para los diabéticos y además hicimos una fórmula plus mejorada para catarros más severos, más que no se dan por vencidos, vamos. Y Éxito Total, de eso que se trata. Y ese nombre se lo puso Luis Báez, el querido amigo Luis Báez, que la vez que se lo recomendamos hace muchos años atrás, vino a buscar algo para la tos, le dimos el jarabe y al otro día se quedó con el templete en la farmacia. La boca se oía fuera de la farmacia diciéndole a todo el mundo lo maravilloso que era ese medicamento. Esto es un éxito total, decía él, y se quedó así. Éxito total. Bueno, yo lo ahora Éxito Total SF, Sugar Free, Éxito Total Plus, Éxito Total Pediátrico y la fórmula original. Bueno, Víctor, antes de cerrar, me gustaría que esta es tu cámara, que invites a la gente a Radio del Viví, que empieza de nuevo este domingo. Eso es correcto, mis queridos amigos, pues no se olviden que este domingo estaremos desde las 5 de la tarde en horario especial, 5 a 7 de la noche. Tengo una sorpresa muy especial porque tengo voy a hacer el programa con otra persona adicional que va a estar, y es una sorpresa de alguien que es colaborador nuestro en ese espacio casi siempre. Y está de visita en Puerto Rico y va a estar de invitada especial con nosotros en ese programa. Así que este próximo domingo a las 5 de la tarde, Canciones, Amores y Poesía, regreso de una pausa que me sacó de carrera desde octubre, pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente. Los espero este domingo a las 5 de la tarde hasta las 7 a través de Radio del Viví. Y estamos grabando, para que sepan, estamos grabando hoy miércoles 5, ¿no? Si no me equivoco. Eso es correcto, hoy es miércoles 5. Así que sale este domingo 9. Si usted lo ve después del 9, pues ya Radio del Viví está en el aire. ¿Y lo puede seguir viendo después de qué días?
Escuchando, perdón, ¿lo puede escuchar qué días? Sí, tenemos programado, volver al aire los domingos. Pero estoy pensando también inclusive hacerlo sábado y domingo, y los sábados quizás hacer canciones, LPs y recuerdos, y los domingos hacer canciones, amores y poesía. Estoy pensando volver los 2 días al fin de semana, sábado y domingo, para empezar nuevamente, porque durante el tiempo de la pandemia fue espectacular la cantidad de público que se estuvo conectando con nosotros, y yo espero que esta nueva versión les guste, la disfruten. Traemos mucha música nueva, así que la vamos a pasar bien. Para que la gente pueda saber cuándo estás en el aire, lo que tienen que seguir el programa, seguir tu canal. Eso es correcto. Y ¿la gente se puede suscribir o se sí, conectan? Tenemos una página en Facebook que se llama Radio del Viví. Y ahí lo están anunciando. Ahí se está anunciando continuamente, y además ahí pueden ver diferentes etapas de los programas que las tenemos ahí arriba. Así que nada, es una buena opción que se comuniquen con nosotros a través de Radio El Viví en Facebook. Bueno, Víctor, para cerrar te tengo un reto. Vamos a ver. Yo quiero que despidas este podcast sin filtro al estilo Víctor Arriba Díaz. Y se me ocurre que para hacerlo cool, lo que vamos a hacer es, yo hago intro a mi estilo de mi tiempo y tú lo sigues. Irving, me ponchas a mí y después ponchas a Víctor para arrancar con la despedida del podcast. Así que estamos listos. Estamos listos. Nos fuimos en eso. Vaya, panita, aquí está Tony Acevedo contigo para decirte que quien despide este podcast de hoy, nada menos que Víctor Arriba Díaz. Vaya, mi gente, qué rico estar con ustedes aquí a través de este programa tan especial, Sin Filtro, a través de YouTube. Así que de todos modos los invito a que me acompañen este próximo domingo a través de Radio del Viví. Su panita Víctor Díaz estará con ustedes. Víctor Arriba Díaz hasta las 7 de la noche, 5 a 7 de la noche este próximo domingo. Los espero. Eso, bien. Gracias, bien, hermano. Mi gente, nos vemos. Nos Suscríbete vemos. a este canal. Gracias por estar con nosotros.